Bueno, vamos a hacer una introducción a los componentes del PEI. Esto ya lo habíamos visto o lo hemos visto siempre desde la primera clase, pero es importante que lo tengamos pendiente y reconozcamos efectivamente cuáles son esos componentes del proyecto educativo institucional. Entonces, los componentes son 5. El primero es el componente de identidad organizacional. El segundo es el componente de diagnóstico. El tercero, el componente de propuesta pedagógica. El cuarto, componente de propuesta de gestión. Y el quinto, componente de evaluación. El componente de identidad organizacional está compuesto por visión, misión, valores y objetivos. El componente de diagnóstico está compuesto por diagnóstico interno, diagnóstico externo y objetivos estratégicos. Téngase en cuenta que este componente nos da la base para la configuración del horizonte institucional. El componente de propuesta pedagógica está compuesto por modelo pedagógico, currículo, docente y estudiante. Es todo el concepto global del proceso de enseñanza para el aprendizaje, desarrollo humano y crecimiento. El componente de propuesta de gestión está compuesto por planeación, organización, ejecución, conducción y monitoreo. Y el componente de evaluación, que es uno de los componentes más importantes, que nos va a permitir siempre estar reestructurando y adaptando el PEI cada año o las veces que se considere se necesita estarlo estructurando para la institución educativa superior. Bueno, el componente de identidad organizacional es el que define la articulación entre la visión, la misión, los valores y los objetivos, que orientan el desarrollo institucional en la consecución de los fines de la educación superior colombiana, permitiendo evidenciar la coherencia con la cotidianidad universitaria, su forma de comunicación y el sistema institucional de evaluación. El componente diagnóstico referencia los aspectos fundamentales de la institución educativa superior. Estos en última son los acuerdos de tipo de universidad que nosotros queremos establecer, los principios fundamentales que la van a regir, las aspiraciones frente a su accionar como institución educativa superior y los estudiantes que nosotros pretendemos formar. Todo esto se enmarca en lo que generalmente se denomina horizonte institucional, dentro del cual las instituciones de educación superior sustentan su funcionamiento. Ahora vamos a mirar qué es un horizonte institucional. Bueno, entonces, ¿qué es el horizonte institucional? El horizonte institucional es el componente de direccionamiento estratégico de las instituciones de educación superior. Este horizonte se constituye como en la carta de navegación del devenir de la cotidianidad de las universidades, en donde encontramos cuáles son sus retos, sus actos comunitarios, de los procesos de formación y de desarrollo. Entre esos procesos de formación y desarrollo encontramos el cognitivo-metacognitivo, el socioafectivo y el físico-creativo. Estos procesos generalmente están respondiendo a las necesidades que hemos identificado dentro de la institución educativa, que son dos, las lógicas y las anímicas. Las lógicas, entre las lógicas encontramos que son empírica, técnica, racional, y entre las anímicas, simbólicas, mitológicas, espirituales. Esto implica entonces que el horizonte institucional es por consiguiente el que se refiere a los principios fundamentales de la institución educativa superior, que especifica su razón de ser y su proyección futura. El componente de propuesta pedagógica, este componente es uno de los componentes de vital importancia para la institución educativa superior. Se relaciona con los procesos de modelo pedagógico, los procesos de diseño curricular, las estrategias pedagógicas y el seguimiento académico y también el sistema institucional de evaluación. En el diseño curricular se contemplan aspectos como los planes de estudio, los ejes transversales, el enfoque de tendencia pedagógica, la metodología propia de cada disciplina o campo del conocimiento, que está relacionada directamente con las didácticas generales y las didácticas específicas, las estrategias para la atención a población diversa, que eso está relacionado
con la educación inclusiva para la inclusión educativa, y otros aspectos relevantes de lo académico, como los principios y manuales que van a regir dentro de la institución educativa superior. En este se mantiene el marco fundamental conceptual que permite identificar lo antropológico, lo filosófico, lo sociológico, lo psicológico, los fines e intencionalidades y la dimensión pedagógica que establece la institución educativa superior. Pero más allá de eso, le permite a esta institución determinar qué es para ella la educación en el contexto en donde ella se encuentra inmersa. Bueno, hablemos del componente de propuesta de gestión. Este componente está encargado de distribuir las actividades, de delegar funciones, de la autoridad, de establecer el esquema organizacional o lo que comúnmente le llamamos organigrama de la universidad. Recuerde que nosotros ya estuvimos en la primera clase tocando un poquito ese tema y hablamos de organigramas en línea recta y organigrama circular. En este componente se encuentra la función secuencial de la planeación, que se refiere a la combinación óptima de un conjunto de actividades, de estrategias operativas y administrativas en correlación con las capacidades de los actores de la comunidad educativa y los recursos técnicos que se requieren para la consecución de los objetivos. Esto involucra el tipo de estructura organizativa de la universidad. Recuerde que en la segunda clase estuvimos hablando de que debe haber un compromiso, efectivamente, de toda la comunidad educativa para lograr el objetivo que ella determina. Pero si no tenemos los recursos, pues difícilmente puede haber un proceso de compromiso. Téngase en cuenta que la organización universitaria no solo son los diagramas, no solo son los organigramas, no es solamente la autoridad o los organismos que encontramos en ellos. Algunos autores indican de que esta parte de los organigramas y de autoridad lo que constituyen es la parte estática e inerte de la institución. Yo no estoy muy de acuerdo con la parte inerte. Diríamos que sí, en el tiempo podría ser esa parte estática que la institución educativa superior mantiene y que va reestructurándose, pero más a largo plazo. Debemos tener en cuenta realmente la viabilidad, el liderazgo, la motivación y el dinamismo que nos proporciona justo la comunidad educativa. Y la comunidad educativa está conformada por los seres humanos, por el compromiso y por los talentos que estos tengan a beneficio de la universidad. Identifiquemos entonces qué realmente es un organigrama. Se entiende por organigrama como una forma diagramática que muestra las principales funciones y sus respectivas relaciones, los canales de autoridad de acuerdo con las respectivas funciones. Esta estructura puede considerarse como el marco que mantiene unidas las diversas funciones organizacionales como resultado de un módulo administrativo que define el flujo de la autoridad y de interacción entre todos los entes que conforman la institución educativa superior. Bueno, ahora hablemos del componente de evaluación. Este componente está enmarcado dentro del direccionamiento estratégico con indicadores de gestión, se encarga de recolectar información sobre la estructura organizacional en todos los aspectos, tanto pedagógicos como de recursos humanos, con lo referente a cargos, aspectos legales y a otros aspectos de compensación que se puedan encontrar dentro de la institución de educación superior. Este componente centra los recursos y esfuerzos en los aspectos críticos descubiertos en el proceso de formulación de las estrategias para el proyecto educativo institucional, distinguiendo estos aspectos de otros aspectos, que no quiere decir que no sean importantes, pero que en algún momento son menos relevantes. Se ocupa también de los problemas susceptibles de solución, teniendo en cuenta los recursos y las capacidades que tiene la institución educativa superior para poder llevar a cabo un proyecto específico. Se ocupa también de las estrategias que son capaces de producir resultados. Mire, téngase en cuenta que una estrategia que no aporte o explote una ventaja particular de la institución educativa superior
debe ser reestructurada, debe pasar por un proceso de reingeniería. El componente diagnóstico, como ya lo dijimos anteriormente, el componente diagnóstico está compuesto por el diagnóstico interno, el diagnóstico externo y los objetivos estratégicos. Estos en especial, lo que compete a los diagnósticos es el que nos permite llegar al horizonte institucional. Este componente evidencia la importancia y la identidad institucional a través de su ubicación espacial, temporal e histórica. Y reflexiona sobre el sentido que adquiere cada ámbito institucional en función de lo que allí se realiza y de los procesos tanto legales como administrativos que subyacen a cada uno de los datos de identificación institucional de las universidades. Este componente entonces nos sirve para la construcción del PI que se sustenta o sustenta su primera propuesta desde el horizonte institucional en la revisión de cómo operan otras instituciones de educación superior, cuáles son los proyectos de otras instituciones de educación superior, también sobre la recolección de información de otros aspectos educativos que se hace a través de la aplicación de instrumentos, como por ejemplo las encuestas, a miembros de la comunidad, tanto internos como externos. Bueno, cuando se establecen estos instrumentos de lo que hemos hablado a los miembros de la comunidad educativa preexistente, se debe tener como referente los contextos sociales particulares y el conocimiento cercano que estos actores tienen sobre la institución educativa superior, del reconocimiento del entorno. Solamente de esta forma se logra la capacidad de convocatoria para la construcción colectiva desde el conocimiento inmediato que tienen de la realidad y del contexto al ser partícipe esta comunidad educativa. Tenemos que conocer la comunidad educativa precisamente para poder hacer la convocatoria. En este sentido es importante identificar cuáles son los actores que deben participar en la construcción del horizonte institucional, en qué parte del proceso aportarán y de qué forma, cómo se debe determinar el contexto social, tanto económico, político y cultural, a cuál dará respuesta la propuesta educativa, cuáles son los elementos que se ejecutará en la construcción del horizonte institucional, cómo se logrará una verdadera acción participativa, cuál será el método que permita dicha participación con una propuesta aplicable y efectiva para los propósitos definidos y lo más importante, cómo se logrará ejecutar todo lo que se proponga para la institución educativa superior. Esto nos lleva entonces a determinar la siguiente pregunta. ¿Cuál entonces es el modelo pedagógico a seguir para la construcción y gestión del horizonte institucional pertinente al contexto social, económico, político y cultural de una comunidad inmersa en la institución educativa superior? Nótese que ya empezamos como a trabajar procesos de investigación y de métodos científicos en la construcción de un PI. Todo esto entonces implica el diagnóstico interno y externo y los objetivos, que además deben ser muy claros y fuera de eso estratégicos, que permitan efectivamente dar respuesta a esta pregunta que acabamos de plantearnos. Bueno, ahora abordemos los objetivos estratégicos del componente diagnóstico. Para ello entonces decidí establecer cuáles son esas funciones que tienen los objetivos. ¿Qué deben hacer esos objetivos? Entonces ellos deben interpretar la realidad educativa, deben identificar problemas, necesidades y deficiencias, deben precisar los problemas y necesidades, deben corregir tendencias no deseadas, establecer indicadores de evaluación, determinar aquellas metas tanto para corto, mediano y largo plazo, examinar la realidad académica y administrativa de la institución educativa superior, deben proyectar el desarrollo institucional y comunitario, deben impactar el bienestar de la comunidad educativa, deben identificar el componente diagnóstico dentro de la construcción y direccionamiento del PI, deben integrar aspectos teóricos y prácticos para diseñar los instrumentos diagnósticos en educación,
clasificar y definir los instrumentos para determinar su pertenencia en el proceso educativo. Deben precisar factores del contexto, tanto interno como externo, orientadores del proceso diagnóstico institucional. Deben determinar el desempeño de los resultados del diagnóstico institucional en la definición de las orientaciones y políticas institucionales respecto al proyecto educativo institucional. Bueno, ahora nótese que hemos hablado de diagnóstico, pero no hemos definido qué es un diagnóstico. Abordamos entonces el tema de qué es el diagnóstico institucional. Y el diagnóstico es el proceso de estudio previo de recolección de información que hacen las instituciones de educación superior con el objeto de describir la situación de la entidad. Identifica a través de ellos los problemas, los aspectos estratégicos, los aspectos de acción y demás aspectos que permitan la consecución del objetivo o de los objetivos que se ha trazado la institución educativa superior. ¿Para qué lo hace? Para evitar futuros desacuerdos. Este diagnóstico le permite a la institución educativa superior tomar decisiones, justificar cambios y dar efectivamente soluciones a algunos problemas o responder a las necesidades que tiene la comunidad educativa. Los aspectos relevantes del diagnóstico institucional es la identificación de aspectos que en apariencia pueden ser relevantes en relación con aspectos realmente importantes del entorno educativo. Identifica también los aspectos del componente de la propuesta pedagógica y de la propuesta de gestión. Identifica los aspectos del componente que a través del tiempo puede llegar a ser uno de los componentes más importantes, que es el componente de evaluación. Y nos preguntamos cómo lo hace, o sea, a través de qué o cómo llega a este proceso de diagnóstico. Entonces, es importante que abordemos los instrumentos que nos pueden llegar o nos pueden llevar a trabajar tanto el diagnóstico institucional, tanto de carácter interno como de carácter externo. Ahí encontramos instrumentos como la observación cerrada, abierta, los cuestionarios, los sociodramas, inclusive las dinámicas de grupo y de talleres, las entrevistas, las encuestas, los buzones de sugerencia, la información de gestión, los planes de trabajo, la observación directa, los datos estadísticos, los actos de evaluación. Y uno pero muy importante que yo creo que ninguna institución educativa superior puede hacer un proceso de diagnóstico si no lleva a cabo el análisis FODA, que hace referencia a las fortalezas, a las oportunidades, a las debilidades y a las amenazas que puede tener la construcción del PEI de una institución de educación superior. Con la implementación de estos instrumentos se diseñan planes o estrategias a seguir para llegar al estado deseable de lo que nosotros consideramos debe tener un PEI de una institución educativa institucional, priorizando necesidades, conociendo debilidades, estableciendo programas, tendientes a mejorar todos los resultados y que además deben ser muy concretos. En ese orden de ideas, por eso es que considero que el análisis FODA es supremamente importante en este proceso de diagnóstico institucional. Bueno, en el diagnóstico tanto interno como el diagnóstico externo tenemos que tener en cuenta la sociedad y la economía del conocimiento. Pues precisamente lo que estamos trabajando es un PEI de una institución de educación superior. Y como ya lo dije, su característica, sin dejar de ser burocrática, tiene que llegar hacia la construcción del conocimiento y eso implica que se convierte en una institución de carácter adocrático. En ese orden de ideas tenemos que tener en cuenta cuáles son esos sistemas educativos sobre los cuales nosotros debemos hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que mirar el desarrollo económico y social del país, el papel de la sociedad desde una función productora y transmisora del conocimiento, con la que construimos conocimiento, el papel de la escuela, en este caso el papel de la institución de educación superior y el papel que tenemos nosotros, tanto de los docentes como los profesores o como los maestros. Ya ustedes tienen la diferencia que vimos en la primera clase entre estos tres papel o este rol que tienen los educadores.
Cada uno de estos aspectos tienen unos aspectos de los cuales nosotros específicamente tenemos que trabajar el diagnóstico. Y son importantes dentro de la estructura de la organización que debe tener el PEI. Ahí los encuentran. Bueno, entonces ahora determinemos qué es un diagnóstico interno en relación a un diagnóstico externo. El diagnóstico interno es un estudio realizado a la realidad vivida y experimentada de la comunidad educativa que conforma la institución educativa superior, cuyo proceso pedagógico y administrativo depende del planeamiento normativo y del planeamiento estratégico participativo de la organización educativa. Mientras que el diagnóstico externo es un estudio que compromete la realidad social, económica y cultural global y que retroalimenta a la institución educativa social afectando directamente o indirectamente los planes operativos de la misma. Ahora identifiquemos cuáles son los factores del diagnóstico interno en relación de los factores del diagnóstico externo. Los factores del diagnóstico interno son los factores filosóficos institucionales de identidad, los factores académicos y pedagógicos, los factores de administración y de gestión, los factores de comunidad educativa y autoevaluación. Mientras que los factores de diagnóstico externo son los factores políticos, los factores geográficos, los factores históricos de la comunidad y de su contexto, los factores económicos, los factores culturales, los factores sociales y los factores educativos y los factores corporativos.